Bueno, ya habíamos hablado un poquito sobre la neurobiología, como qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos deprimidos. Ya habían comentado por acá que tenían que ver los neurotransmisores. Esta es como la teoría más viejita que hay, bueno, viejita más o menos actual, que todavía se utiliza, pero ya no es la más nueva, ¿no? Ahora hay muchas teorías sobre inmunidad, de cómo antiinflamatorios, por ejemplo, mejoran la depresión, que eso está como muy interesante, factores inmunológicos y factores endócrinos, pero la más sencilla y la que más usamos es esta, la teoría monoaminérgica, es decir, cómo los neurotransmisores en nuestro cerebro se modifican y si no funcionan de forma adecuada generan un cuadro depresivo, sobre todo la serotonina, que es el 5-HT, la noradrenalina y la dopamina, son como los principales, ¿no? Lo que sucede en el cerebro, por ejemplo, en el caso de la serotonina, se ha visto que, bueno, ustedes saben que las neuronas se comunican por medio de electricidad o por medio de neurotransmisores. Entonces, la transmisión de serotonina cuando estamos deprimidos disminuye la cantidad de serotonina que tenemos en el espacio intersináptico. Es decir, la neurona presináptica libera muy poquita serotonina y le llega muy poquita a la que sigue, entonces la transmisión no se hace de forma adecuada. Entonces, como de forma compensatoria, nuestro cerebro es muy inteligente y lo que hace es que produce más número de receptores. Para poder cachar la poquita serotonina que hay, crea muchos receptores para cachar la poquita que hay. Pero esos receptores no funcionan del todo bien, entonces no es suficiente para que funcione de forma adecuada nuestro cerebro. Y ahorita vamos a ver cómo actúa el antidepresivo justo en este nivel. Aquí es en donde actúan los antidepresivos. Y bueno, aquí está más o menos lo que habíamos platicado, ¿no? De cómo una función mental tiene que ver con áreas específicas del cerebro. Aquí están todos los síntomas de depresión y más o menos en dónde se supone que están localizados. ¿Alguno de ustedes es neuropsicólogo? Qué bueno, porque yo no le sé tanto, entonces no les puedo ayudar tanto. Pero pues esto lo vemos sobre todo a través de pruebas de neuropsicología, ¿no? De cómo cada parte de nuestro cerebro tiene que ver con áreas específicas de la depresión, ¿no? El hipotálamo, sueño y apetito, por ejemplo, la amígdala, el humor, la culpa, las ideas suicidas, las ideas de minusvalía, ¿no? La corteza prefrontal dorsolateral y ventromedial, el núcleo estriado, el núcleo accumbens, el tálamo, el cerebelo y la médula espinal. Todos tienen que ver con los síntomas específicos de depresión. Entonces, cambios a nivel cerebral pueden generar síntomas depresivos, ¿no? A lo mejor un paciente con un daño frontal puede tener síntomas de apatía. No sé si han escuchado de los síndromes frontales. El síndrome ventromedial puede provocar mucha apatía y a lo mejor piensas que está deprimido y el señor tiene un tumor en el área frontal, ¿no? Entonces sí es como muy importante considerar que lo que decíamos, que no es solamente que sea una depresión endógena o una depresión no endógena, ¿no? Sino que todo está interrelacionado con todo. Y aquí tenemos esas mismas áreas, como están inervadas por fibras que llevan serotonina, norepinefrina y dopamina. La verdecita, bueno, como azul cielo, es la norepinefrina, la amarilla es la serotonina y la moradita es la dopamina, que va hacia más o menos los mismos lugares de las áreas que comentábamos. Entonces, cambios en los neurotransmisores en esas áreas generan esos mismos síntomas. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un estudio de PET en el que se ve que un paciente no deprimido se iluminan áreas muy distintas que un paciente con depresión, ¿no? Sobre todo se ha visto cambios a nivel de los hipotálamos, que entre más tiempo lleva el paciente deprimido, estos se hacen más pequeños. Y recuerden que el hipotálamo, por ejemplo, se encarga de atención, concentración y memoria. Si un paciente deprimido sabemos que tiene fallas en atención, concentración y memoria. Y les digo, entre más tiempo llevan deprimidos, más afección cerebral va a haber. Entonces, definitivo, sí tiene algo que ver nuestro cerebro, ¿no? De lo ambiental habíamos platicado que los cuadros depresivos pueden ser de forma espontánea, que realmente es raro. Yo siempre trato de preguntarle al paciente si lo asocia a algún evento y casi siempre lo asocian a algo, ¿no? Casi siempre. Puede ser cambios de rol, decíamos
divorciarte o casarte, ¿no? Como el periodo de adaptación de un matrimonio, esos primeros años puede generar un cuadro depresivo. Cuando jubilarte, cuando los hijos se van de casa, todo lo del nido vacío, pues también es un cambio de rol, ¿no? Eventos ambientales, por ejemplo, cambiarte de casa, te corrieron del trabajo, vino un huracán y se llevó tu casa. Cualquier evento ambiental puede generar también, puede actuar como un desencadenante para un cuadro depresivo. Dijimos, uso de sustancias, alcohol o alguna droga puede generar algún cuadro depresivo. Sobre todo alcohol es lo que más vemos, es lo más frecuente, pero en realidad cualquier sustancia lo puede provocar, ¿no? O incluso en la abstinencia de alguna sustancia también. Y factores hormonales. Recuerden que la tiroides tiene mucho que ver con nuestro ánimo y con la ansiedad. Entonces, cuando tenemos un paciente con hipotiroidismo que tiene las hormonas de la tiroides muy bajitas, eso puede generar un cuadro depresivo. O sea, a lo mejor alguien que tiene una depresión que no responde a tratamiento, que no responde a la psicoterapia, que no responde a nada, te tomas unos estudios hormonales y está súper mal de la tiroides. Entonces sí es importante como descartarlo, ¿no? O igual cuadros de ansiedad muy intensos, el paciente está súper ansioso y no se le quita con nada, le tomas pruebas de tiroides y tiene muy altas todas las hormonas tiroideas. Entonces sí influye en el ánimo y también en la ansiedad hormonal. Y bueno, eso es lo que habían platicado hace un momento de si la depresión puede ser leve, moderado o grave. Un episodio depresivo mayor es solo un cuadro depresivo. Ya si es un trastorno es que ya ha tenido más de un cuadro. Y les digo que lo podemos calificar entre leve, moderado o grave de acuerdo al número de síntomas, o decíamos si tiene ideación suicida o si tiene síntomas psicóticos, pues ya automáticamente grave, ¿no? Decíamos que puede ser un episodio único o puede ser recurrente, que ya haya tenido varios cuadros, puede tener síntomas psicóticos, con ansiedad, con características atípicas. ¿Han escuchado algo sobre las depresiones atípicas? Habíamos dicho que el paciente puede tener o comer mucho o comer muy poquito. Lo más frecuente es comer muy poquito. Entonces una depresión atípica es un paciente que come mucho, que duerme mucho, porque habitualmente la depresión puede haber, dijimos, insomnio o hipersomnia, pero en la depresión atípica el paciente duerme todo el día y come mucho. Y habitualmente esos pacientes tienen una mejor respuesta a ciertos medicamentos. También los pacientes con depresiones atípicas tienen más riesgo de tener un trastorno bipolar, entonces sí es importante más o menos interrogar los síntomas atípicos. Las características melancólicas son pacientes que tienen mucha sensibilidad interpersonal y que tienen mucha fatiga. Son como síntomas muy específicos del DSM. Con catatonia, que no es lo más habitual. La catatonia, pues ustedes saben que es más frecuente por alguna neuroinfección, pero también puede pasar, por ejemplo, en trastorno bipolar. De los trastornos psiquiátricos, la catatonia es mucho más frecuente en los bipolares, pero también te puede dar en esquizofrenia o en depresión, pero decíamos que es muy raro, solo que sea un cuadro súper crónico y que el paciente esté súper mal, pues sería muy raro. De inicio en el periparto, o sea, un poquito antes del parto, durante el parto o después del parto, y los de patrón estacional, que también aquí pues es muy poco frecuente, ¿no? Sí habrá algunos pacientes que te digan que justo en diciembre, cuando empieza a bajar el sol, les da la depresión, pero realmente es más o menos raro. Aquí es raro. También tenemos el trastorno depresivo persistente, que antes se llamaba distimia. ¿Habían escuchado alguna vez sobre la distimia? Sí. Bueno, la diferencia de la depresión es que era más leve, pero que duraba mucho más. Exacto, 2 años, ¿no? Ya lo desaparecieron en el nuevo DSM y quedó como trastorno depresivo persistente. O sea, antes estaba la distimia, que era llevar un buen tiempo deprimido desde la infancia con síntomas que no cumplieran los criterios para depresión, y estaba el trastorno depresivo mayor crónico, que era más de 2 años con depresión, y ahora los juntaron los dos y ahora es trastorno depresivo persistente, porque vieron que no había como gran diferencia entre los dos. También tenemos el trastorno disfórico premenstrual, que seguro también lo han escuchado. ¿Alguien sabe más o menos qué es? Que son síntomas depresivos un poco antes de tu periodo, como 7 días antes. Y ya que pasa tu periodo, el paciente se normaliza. También es parte como de los síntomas del espectro depresivo, y también el tratamiento es con antidepresivos. El trastorno depresivo inducido por sustancias o por medicamentos, ya habíamos dicho que el alcohol, ¿no?
Y medicamentos, por ejemplo, algunos medicamentos que se dan para la hepatitis pueden generar depresión. Sí es importante preguntarle al paciente qué está tomando. El trastorno depresivo debido a afección médica, decíamos algún daño cerebral que pueda generar síntomas depresivos, ¿no? Podría ser. Y ahora ustedes, ¿cómo evalúan a los pacientes con depresión? Con ya lo que platicamos un poquito, como qué habría que preguntarle a alguien con depresión. Antecedentes familiares. Antecedentes familiares de depresión o de cualquier otra patología mental, ¿no? También dijimos antecedentes familiares de suicidio, también es como importante. ¿Qué otra cosa le preguntarían a su paciente con depresión? ¿Qué Si ha habido un pensamientos? intento suicida anteriormente. O cuadros depresivos previos, ¿no? Que eso sería como la salud mental previa, ver si el paciente ha tenido depresiones antes, qué tratamiento recibió, si recibió psicoterapia o medicamentos, si le funcionó o no le funcionó. ¿Qué otra cosa habría que preguntarle al paciente? ¿Cuál es su día? ¿Qué hace en su día? Pues sí, habría que preguntarle qué hace en su día para ver. Si perdió actividades en ese día, si se descubrió de tomar, personas de... Como valorar si está Si está disfuncionando, durmiendo en el día, si está durmiendo en la noche, cuando se está durmiendo. todos los síntomas del DSM, checklist. Toma alcohol, no toma alcohol. Toma alcohol también es como muy importante. Fuma. Sí, muchas veces cuando están deprimidos fuman mucho más o toman mucho más café, ¿no? O sea, básicamente hay que preguntarle todo, ¿no? La historia clínica detallada. Empezamos por la ficha de identificación. ¿Ustedes hacen historia clínica? Sí. Entonces ya más o menos se lo sabe, ¿no? Ficha de identificación, su nombre, edad, sexo, dónde vive. Sexo, dijimos que mujer es más riesgo. Entonces, ya si es mujer, palomita, ¿no? Edad, si la paciente está entre los 20 y 30, palomita, Estado más riesgo. civil. Estado civil, si la paciente es soltera, viuda o divorciada, más riesgo también, ¿no? Pobre red de apoyo, a lo mejor preguntarle cómo te llevas con tu familia, cómo te llevas con tus papás, quién te echa la mano. Igual y detectamos que tiene muy pobre red de apoyo, nadie pela al pobre paciente, pues también palomita, más riesgo de depresión, ¿no? Yo siempre trato de preguntarles, pues más o menos, como en dónde viven, si viven cerca de la escuela, porque también es un factor estresante, ¿no? Más ahorita que está como muy riesgosa la ciudad, ¿no? Hay pacientes que te platican, es que vivo en un pueblito, tengo un paciente que vive en un pueblito de Morelos, y yo les decía, sal a caminar, y me decían, no, es que si salgo a caminar me pueden secuestrar, me pueden disparar, porque luego hay una casa de seguridad, y yo, ay, no salgas a caminar. Entonces, súper importante dónde vive, porque sí es definitivo un factor de riesgo para depresión o para un trastorno de ansiedad, ¿no? O incluso para ver el nivel socioeconómico del paciente, si va a poder o no seguir yendo a las terapias, si va a poder o no comprar el medicamento, hay que considerarlo también. Muchas veces también la religión, ¿no? Si practican alguna religión es como un factor protector. Sí, exactamente, la religión es un factor protector, definitivo. También preguntarles, yo siempre les pido su número de teléfono y el de algún familiar, porque igual al final de la consulta sale que se quiere suicidar con una ideación muy estructurada y ya no te quiere dar el número de nadie, entonces yo les sugiero que siempre pidan algún número de contacto, como de emergencia desde el principio, ¿no? Todo eso es ficha de identificación. Padecimiento actual, ya lo dijimos, DSM como por checklist, ver si hubo algún factor desencadenante, desde cuándo empezó, cómo son los síntomas, ver si cumple o no cumple criterios más o menos, ¿no? Salud mental previa, ya lo dijeron también por allá, cuadros depresivos previos, si ha tomado algo, si ha ido a psicoterapia, por qué dejó la psicoterapia antes, qué no le gustó de la psicoterapia anterior. Si el paciente ya tuvo alguna buena respuesta a algún tipo de psicoterapia o algún fármaco, probablemente vuelva a responder bien a ese. Entonces es como un tip para saber qué le vamos a dar de tratamiento. Preguntarle antecedentes personales no patológicos, habíamos dicho con quién vive, si tiene buena red de apoyo o no, a qué se dedica, eso nos da los tips si disfunciona o no disfunciona. Si te dice que toda la vida ha estado trabajando en una tienda y ahora cerró la tienda porque ya no quiere ir a trabajar, pues definitivo nos habla de un cambio respecto a cómo ha sido siempre el paciente, ¿no? O alguien que es diferente a alguien que nunca ha trabajado, ¿no? A lo mejor. Antecedentes personales patológicos, decíamos, alguna otra enfermedad que tenga el paciente. Tiene un diagnóstico reciente de diabetes con daño renal y ya le dijeron que está en las últimas, pues muchísimo más riesgo de tener una depresión, ¿no? Preguntarle qué está tomando. Decíamos problemas de tiroides, más riesgo de tener un cuadro depresivo. Entonces a lo mejor te dice que es hipotiroidea y que ya no se está tomando su medicina, pues hacerle como hincapié de yo le sugiero que mejor sí se tome la medicina porque igual iba por ahí como el problema, ¿no?
Antecedentes ginecobstétricos, habíamos dicho del periodo posparto o todo el periodo periparto, es importante preguntarlo. Bueno, dijimos tratamientos previos, ¿no? Preguntar comorbilidades, habíamos dicho otras enfermedades, diabetes, hipertiroidismo o cualquier otra enfermedad, ¿no? Porque igual y no nos damos cuenta y el paciente es hipertenso con cifras de 180 y va a tener un evento vascular cerebral y nosotros acá muy enfocados en que se mejore de la depresión, pero pues de la depresión no se va a morir probablemente, pero del infarto cerebral sí. Entonces sí preguntarle si se está tomando su medicina, qué tan bien controlado está, cómo va, ¿no? Como que también influir por ahí. Súper importante, también más o menos lo dijimos, lo de evaluar los riesgos, ¿no? Conducta suicida, que ya lo platicamos, quiénes tienen más riesgo, en quién hay que estar como mucho más hipervigilantes. Autolesiones, que también es muy frecuente, ustedes seguro ven, algunos que todavía no empiezan a ver, pero van a ver que es súper frecuente ahorita lo de las autolesiones. Casi todo se corta, ¿no? Sí. Y puede ser, o sea, no necesariamente a fuerza por depresión, pero lo vemos mucho en depresión. Yo lo trabajé mucho con adolescentes, no había visto en universitarios, bueno, es que no trabajo con universitarios, pero en adolescentes sí era muy común que ante efectos depresivos, como forma de castigo, como para relajarse, me dijeron una cosa que les relajaba estarse lastimando. Sobre todo en secundaria, que es como donde surge el pone de cambio moda. más hormonal también, la inestabilidad emocional, es cuando más yo también he detectado esa parte. Y además sí que estuvo de moda en algún tiempo, ¿no? Que todo el mundo se cortaba y les preguntabas, oye, ¿por qué te cortas? No, pues es que estaba de moda. Pues sí, sí estuvo de moda. Y todavía, incluso en universitarios lo vemos mucho, justo como decían, como manejo emocional, ¿no? Cualquier estado emocional negativo, frustración, enojo, tristeza, y se corta. Entonces, valorar, yo siempre les pido que me enseñen cómo traen los brazos, ¿no? Valorar de qué tanto riesgo son. A lo mejor no es lo mismo alguien que se corta con un alfiler, con una súper superficial, a alguien que dijimos que es doctor, que ya una vez me tocó un paciente que se anestesiaba, o sea, se bloqueaba todo el brazo y se cortaba con un bisturí. Entonces, pues eso es muchísimo más riesgo que alguien que se corta, como mucho más largo. Entonces, valorar, o sea, como sí verlo, pedirles que te enseñen. Hay otros pacientes que se autolesionan de otras formas, no nada más cortándose, hay quien se quema, hay quien se golpea, hay quien se jala el cabello, es como preguntarle cualquier tipo de autolesión y en qué momento se presenta y preguntarles cuándo fue la última vez que lo hicieron, también es como importante. También valorar si el paciente está psicótico, porque ya dijimos que un cuadro depresivo de larga evolución que no se trata puede empezar con síntomas psicóticos. Habitualmente los síntomas psicóticos de la depresión son congruentes con el estado de ánimo, es decir, el paciente, sus ideas van a ser como muy negativas, ¿no? O ideas, por ejemplo, es frecuente en pacientes depresivos empezar con la idea de que alguna parte de su cuerpo está echada a perder o que no funciona bien. Esos son frecuentes en pacientes con depresión. O les digo ideas como muy negativas o ideas como de culpa en torno a la enfermedad. Entonces es importante valorar cualquier síntoma psicótico en los pacientes y valorar el juicio, ¿no? Un paciente que está con autolesiones, que tuvo un intento suicida reciente y que además está psicótico, pues el juicio está súper mal. Entonces es factor de riesgo para que lo internen, ¿no? Yo les sugiero que pues, no se arriesguen. Si ven a alguien con un chorro de riesgo y no les hace clic y se van a quedar con pendiente todo el fin de semana de que lo mandaron a su casa, mejor mándelo a internar, ¿no? Porque dijimos 1 de 7 se suicida, pues sí es más o menos frecuente. ¿Y para qué arriesgar? Y bueno, tenemos algunas herramientas para valorar depresión. ¿Ustedes van a usar el mini o cuál van a estar utilizando? Sí, el mini. Hay otras además del mini, por ejemplo está el Hamilton, que lo usamos para valorar si es leve, moderada o severa. Ese tú le vas preguntando al paciente. Tenemos el BEC, que ese lo hace el paciente, se lo entrega si él lo contesta, que es muy cómodo. También valora gravedad de la depresión. Y tenemos el PHQ-9, que se utiliza sobre todo para estudios como mucho más grandes. Y es muy útil porque está súper cortito, 9 preguntas y está validado internacionalmente. Si algún día quieren hacer algún estudio de depresión, casi siempre usan el PHQ-9. Explorar físicamente al paciente, que bueno, sé que ustedes pues a lo mejor no lo van a hacer, pero sí sería también muy importante. Y yo siempre trato de pedirles a todos estudios de laboratorio para que no se nos vaya nada, ¿no? Porque decíamos, a lo mejor si tú eres cirujano
y el paciente llega con un cuadro de colecistitis, pues le tomas su ultrasonido y ya sale que tiene la vesícula súper inflamada, se lo operas y listo. Pero en psiquiatría o en psicología pues no tenemos esas ventajas. Entonces es importante descartar otras cosas y hacer el diagnóstico pues básicamente con lo que tenemos, con la historia clínica, que es como lo más importante. Entonces es súper importante descartar que no tenga otra patología para que no se nos vaya nada, ¿no? Decíamos, alguien a lo mejor con una neuroinfección, pues no queremos que se nos vaya porque ahí sí se va a morir, ¿no? O sea, es súper importante descartar otras patologías. Aunque parezca algo muy sencillo como depresión, descartarlo, como interrogarlo muy bien. Aquí está el Hamilton, bueno, más o menos la puntuación del Hamilton de acuerdo a los puntos, si va a ser leve, moderado o severo, ¿no? Que es lo que preguntaban por acá. Decíamos que en el severo, ideación suicida o síntomas psicóticos, y que los síntomas afecten muchísimo en su funcionalidad, ¿no? Moderado y leve. Leve pueden dar únicamente psicoterapia, moderado y severo se sugiere psicoterapia y tratamiento farmacológico. Y el Hamilton lo pueden encontrar incluso en internet, está, así que es muy útil. Bueno, ¿qué va a pasar con los pacientes con depresión si se tratan y si no se tratan? Si no tratamos al paciente, el cuadro puede durar más o menos de 6 meses a 1 año, o sea, los síntomas van a continuar. Después de, en ese tiempo, más o menos un 40% va a seguir con depresión, que es esta. Un 40% van a desaparecer los síntomas y un 20% van a quedar con una remisión parcial. Entonces tenemos que mucho más del 50%, si no se trata, va a seguir con síntomas o exactamente igual el cuadro o incluso con síntomas pero atenuados, ¿no? Entonces, definitivo, conviene tratar al paciente. Además, no lo vamos a dejar que esté deprimido 1 año, ¿no? Ya vimos que puede empeorar. Entonces, si no se trata, el paciente puede tener ya una depresión crónica. Hablábamos de este trastorno depresivo persistente, que ya lleva más de 2 años deprimido el paciente. Puede ser que empeore al grado de tener ideas suicidas, que empiece con síntomas psicóticos, uso de sustancias. Dijimos que los pacientes, por la fatiga, por todo el malestar que genera la depresión, dejan de ir a trabajar, entonces abandonan sus actividades y eso va a afectar, dijimos que incluso a toda la familia. Ideas de muerte o que no perciba consecuencias, ¿no? También recuerden que están estas como conductas parasuicidas, no sé si les ha tocado. El paciente no ha tenido ningún intento suicida, pero te comenta que se le ocurrió ir a Tepito a las 12 de la noche con su bolsa. Esa es una conducta parasuicida, ¿no? O que se cruza en la calle sin voltear, también es una conducta parasuicida y también tiene pues mucho riesgo de que algo no le vaya a pasar al paciente, ¿no? O sea, el riesgo es una especie de ideación suicida, ¿no? Sin ser como tal un intento o un gesto. Pero hay que preguntarles. Sí, pero ahora sí el tratamiento. ¿Ustedes qué han visto del tratamiento de depresión? ¿Qué saben del tratamiento de depresión? La activación conductual es uno de los principales en psicología, ¿no? O sea, sería como terapia ¿Se llama cognitivo-conductual. Sí, ¿Qué es lo que ustedes van a estar manejando? Sí, principalmente. Que veíamos que hay que, aunque el paciente no tenga ganas de hacer las cosas, pues poco a poquito debe de irlo haciendo para poder generar un poquito de placer nuevamente y poder tener como que las ganas de continuar y así. Nos pone acá incluso como una espiral, ¿no? Como si fuera una espiral, de que entre más hagan, mejor se van a sentir y van a hacer más cosas y así. Sí, definitivo, ¿no? El paciente no le da ganas de hacer nada, pero si se queda acostado en la cama viendo el techo, se va a sentir peor y peor y peor. Entonces es súper importante, como por indicación médica o del profesional de la salud, salirte de la cama y tratar de hacer tus actividades, aunque sea difícil, es parte del tratamiento. ¿Qué otra cosa han visto sobre tratamiento? Bueno, no estoy segura, pero me imagino que igual en la terapia podría ser como de gran ayuda a la reestructuración cognitiva, ¿no? O sea, quizá relacionado con el tema de la personalidad, que no sé, la persona sea como muy negativa o así, pues se podría hacer una reestructuración cognitiva, o sea, como ver qué creencias tiene y también pues desde ahí, según yo, bueno, no sé si podría hacer algo. También sería útil, ¿no? O trabajar sobre como todos estos pensamientos, todas las distorsiones cognitivas que está teniendo, ¿no? Las ideas de minusvalía, culpa, etcétera, como trabajarlas para que vaya mejorando un poco.
todo lo cognitivo, ¿no? Porque justo eso pasa con los pacientes, como que se enfocan muchísimo en como esta idea falsa, como muy catastrófica o como muy negativa, y de ahí ya caen como en una espiral de sentirse pésimo y ya no pueden salir de sus pensamientos, porque recuerden que los pensamientos negativos jalan a otro y otro y otro y otro. También es bueno trabajarlo en conjunto con psiquiatría. ¿Por qué? Porque el psiquiatra lleva esa parte de los medicamentos y acá se ve, por ejemplo, esa parte de las técnicas psicológicas que le van a ayudar al paciente en conjunto a salir adelante de ese cuadro depresivo. Sí, si lo ven moderado o grave, yo les sugiero que mejor lo manden al psiquiatra para que no se vaya a complicar, ¿no? Y verlo en conjunto. Lo ideal, a mí se me hace que es tratamiento conjunto. También es importante en el tratamiento trabajar las habilidades sociales para poder ampliar la red de apoyo, porque regularmente los pacientes con depresión suelen aislarse y no cuentan con las habilidades suficientes para tal vez conversar con alguien o tener un apoyo. Entonces sí, empezar a ver quién lo puede apoyar, ir ampliando esa red, porque también eso nos puede ayudar a nosotros en caso de que haya una emergencia, por lo menos tener alguien con quien contactar y que él se sienta apoyado no solo por nosotros, sino por alguien más. Y a veces lo que pasa con los pacientes deprimidos es que por estas mismas como ideas de minusvalía y esta como visión de túnel, sienten que no tienen el apoyo de nadie, que están como completamente solos, y ya como que profundizando un poquito, pues oye, pero tienes a tu mamá y tienes a tu papá y tienes a tu amigo Pepito, entonces como que sí recalcarle que no está realmente solo, ¿no? Que tiene una buena red de apoyo que se pueden echar la mano. Y definitivo se empiezan a aislar, entonces se vuelve como un círculo vicioso, se siente cada vez más solo porque él cada vez se aísla más. Entonces sí, trabajar sobre esos sentimientos de soledad o esas ideas como falsas de la soledad y sobre su capacidad para relacionarse ayuda mucho al paciente. Bueno, la importancia también del psiquiátrico es que, por ejemplo, no te puedes quedar solamente con la psicoterapia a veces, ¿no? Porque aunque tú estés haciendo una reestructuración cognitiva con tu paciente, ves que hay algo ahí que no está funcionando porque tiene una depresión que es ya grave, y entonces ahí quiere decir que hay algo más, ¿no?, biológico que no nos está favoreciendo por lo mismo. O sea, no podemos nada más estar como de no, sí, la psicoterapia puede ayudarle, cuando a lo mejor lo que necesitamos es un recurso de un medicamento, de un fármaco que nos ayude a elevar esos niveles o unas deficiencias que haya dentro del organismo del paciente. Sí, yo creo que definitivo trabajar en equipo es como la mejor opción. Sí. O sea, si ven que de plano no jala, pues apóyense con el psiquiatra, ¿no? Porque el paciente le va a ir mejor, definitivo. Y bueno, entonces, Sí. como un poquito de lo que habíamos dicho, para depresiones leves puede ser tratamiento únicamente con psicoterapia, pero si ustedes ven que el paciente de plano no jala, está empeorando, empieza con ideas suicidas, mucho mejor tratamiento con psiquiatra. Nosotros lo que usamos de tratamiento farmacológico son los antidepresivos. Los antidepresivos hay de muchas clases. Están los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, que son los primeros, que son los que más usamos. Están los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y noradrenalina, que también los usamos muchísimo, pero son un poquito más caros. Y ya los más viejitos están los tricíclicos, que ya casi los psiquiatras no los usamos, porque tienen efectos adversos, sobre todo a nivel cardíaco, entonces pueden generar arritmias o pueden generar muchos síntomas anticolinérgicos, es decir, boca seca, estreñimiento, retención urinaria, no los usamos. Los psicólogos, no, los neurólogos sí los usan para, por ejemplo, para migraña, los usan más. Realmente nosotros no, porque están las otras opciones que son mucho más seguras y mucho más cómodos de utilizar, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí como vienen señoras viejitas que ya llevan 20 años con su antidepresivo y siguen tomando un tricíclico porque eran los que existían antes, fueron como de los primeros, ¿no? También están los IMAOs, que ya no se utilizan tampoco en nuestro país, ya nada más queda un IMAO, y esos tienen muchos contras porque tienen muchas contraindicaciones con otros medicamentos e incluso contraindicaciones en lo que pueden comer los pacientes, entonces no se usan, ¿no? Entonces tricíclicos e IMAOs no los usamos. Y hay otros antidepresivos que tienen métodos que son un poco más nuevos y tienen otras formas de funcionar, que sí los usamos pero menos, ¿no? Está, por ejemplo, la mirtazapina y la trazodona, que actúan sobre muchos neurotransmisores. También ahí está el bupropión, que sí se pueden llegar a utilizar pero menos, no los usamos tanto por sobre todo costo y somnolencia, y además tenemos unos que funcionan mejor. Y bueno, hablábamos de la psicoterapia, sobre todo para leve y moderado, y lo que tiene más evidencia de que funciona es la cognitivo-conductual y la interpersonal, que es pues lo que van a estar ustedes utilizando, ¿no? Sobre todo. Bueno, aquí está lo que les había comentado de los medicamentos.
Entonces, lo que hacen los antidepresivos, dijimos que se llaman inhibidor selectivo de recaptura de serotonina. Entonces, lo que hace es que inhibe que se vuelva a cachar la serotonina. Entonces, aquí está la neurona presináptica y la posináptica. Entonces, no, al revés, perdón. Aquí está la neurona presináptica. Entonces, esa hace la serotonina, que son las bolitas verdes que estamos viendo ahí, la produce y la libera. Y habíamos dicho que cuando están deprimidos hay muy poquita serotonina en el espacio intersináptico, entonces trata de cachar toda la que pueda la otra neurona. Entonces, lo que hace el antidepresivo es que la serotonina que sobra se vuelve a cachar por la neurona presináptica para volverla a fabricar. O sea, como que la reciclan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que hace el antidepresivo, que acá lo tenemos, que es la fluoxetina, el Prozac es la fluoxetina, se pone en la bombita que hace la recaptura y no deja que se vuelva a cachar. Y eso hace que aumente la cantidad de serotonina que hay en el espacio intersináptico. Y eso hace que se dé de forma adecuada la transmisión. Y habíamos dicho que como de mecanismo adaptativo, la otra neurona había formado muchísimos receptores para cachar como la poquita serotonina que había. Como hay muchos receptores y ya hay mucha serotonina, pueden generar los efectos adversos que se dan al principio, que puede ser un poquito de dolor de cabeza, algo de náuseas, algo de sequedad de boca, pero conforme se va como acostumbrando la neurona, todos los receptores que no sirven, que no funcionan bien, se empiezan a eliminar, entonces los efectos adversos empiezan a disminuir, más o menos. ¿Sí? Sí. Entonces, pues, estos cambios tardan en hacer efecto en el cerebro. ¿Cuánto? Más o menos unas 3 semanas o un mes, exactamente. Entonces, es súper importante que ustedes traten como de trabajar en conjunto con el psiquiatra y pedirle al paciente que tenga un poquito de paciencia, ¿no? Porque yo sé que el paciente ya lleva 10 años deprimido y se quiere sentir bien esta semana, pero pues no es tan fácil, ¿no? Como con la psicoterapia, necesitamos como un tiempo para que el medicamento funcione. Entonces dijimos, ¿cuánto tiempo dijimos que tarda en hacer efecto? 3 semanas, un mes, muy bien. Los efectos adversos habitualmente son más o menos los primeros 6 días y conforme el paciente está tomando el medicamento se va sintiendo mejor. Entonces, habitualmente lo empezamos poco a poco. Empiezas con media tableta o un cuartito de tableta y lo vas subiendo gradualmente hasta alcanzar la dosis. Si se lo das así de forma abrupta, como a veces pasa con algunos médicos generales que dan el medicamento así como muy aventurados, genera mucha ansiedad. Entonces, lo ideal es subirlo poquito a poquito para que no tenga molestias. En general son medicamentos muy seguros, con muy poquitos efectos adversos, no generan dependencia ni adicción, pero sí hay que estar, como tener muy consciente al paciente de que sí puede tener algunas molestias. Dijimos náuseas, algo de dolor de cabeza, a veces algo de mareo, algunos pacientes pueden tener algo de molestias en el estómago, como un poco de colitis a lo mejor, podría ser. Pero habitualmente las primeras semanas iban disminuyendo hasta desaparecer. Y si lo empezamos poco a poco, muchísimo menos riesgo, ¿no? Aquí les anoté varios, los que más usamos, ¿no? La sertralina la usamos muchísimo, la fluoxetina, la paroxetina, el citalopram y el escitalopram. Esos son yo creo que los que más utilizamos. De los duales está la venlafaxina y la duloxetina, que son muy buenos, habíamos dicho, para depresiones, por ejemplo, atípicas, o un paciente con muchísima ansiedad, funciona mejor porque además de actuar en serotonina, actúa sobre noradrenalina, entonces baja los síntomas de ansiedad. O mujeres posmenopáusicas que empiezan con lo de los bochornos, les va mejor con los duales. El problema es que son un poquito más caros, pero son muy buenas opciones de tratamiento. Los antidepresivos, además de utilizarse para depresión, son el tratamiento de elección para ansiedad. Por ejemplo, para el trastorno de ansiedad generalizada, para las fobias, para la fobia social, para el trastorno obsesivo compulsivo, o sea, se utilizan para muchas cosas, porque a veces el paciente está ansioso y le mandamos un antidepresivo y te dice, yo ya leí en internet que este es un antidepresivo y no me lo voy a tomar porque yo no estoy deprimida. O sea, le explicas que es para los dos, ¿sale? Los que mejor funcionan para ansiedad es la sertralina y la paroxetina y el escitalopram. Este es el de los más nuevos, este y este son como los más nuevos, son como un poquito más caros. Este tiene más o menos como, que será como un año, no, como 2 años que perdió la patente, entonces ya no está tan caro, ya lo podemos recetar. Pero este sí sigue súper caro, entonces la verdad es que casi no lo damos. ¿Cuál es la diferencia entre el citalopram y el escitalopram? Que el citalopram tiene como una molécula extra
que le quitaron al escitalopram y se supone que tiene menos efectos adversos. El escitalopram. El escitalopram es el más moderno. Realmente yo creo que eso es un poco truco de las farmacéuticas, que su medicamento pierde la patente y desarrollan algo casi igual para seguir ganando lana, ¿no? La neta es que son, pues, honestamente, muy tranzas y no está como muy bien regulado. Entonces, lo ideal es como irte por lo seguro. Yo trato mejor de irme como por lo seguro, por las cosas que funcionan mejor, ¿no? También recuerden que los genéricos sí se nota mucho cambio, la verdad, de un medicamento de patente al genérico. Se supone que deberían de ser iguales, se supone que debería estar muy bien controlado, pero si lo notas, porque tenía una paciente que tomaba fluoxetina y ya estaba súper bien, y de repente llegó súper mal. Interrogándola, me dijo que compré una fluoxetina de 30 pesos. Definitivamente no le estaba haciendo absolutamente nada, ¿no? Entonces no está tan bien regulado. Entonces sí cuiden el bolsillo del paciente, pero pues también su salud, exacto, ¿no? Bueno, decíamos otros antidepresivos que tienen otros mecanismos de acción ya un poquito más complejos. Está la mirtazapina, que es muy bueno para ansiedad, muy bueno para depresión, pero da un chorro de sueño. Lo utilizamos sobre todo como inductor de sueño y da hambre, entonces no lo podemos usar tanto. El bupropión, que se utiliza para pacientes que dejan de fumar, ese es el que más se utiliza, que es el Wellbutrin, no sé si lo han escuchado. Lo utilizan para dejar de fumar y funciona muy bien. Por ejemplo, pacientes, a veces dependiendo del síntoma que tiene el paciente, elegimos el antidepresivo. Por ejemplo, pacientes que están con mucha desmotivación o muy apáticos, que ya no disfrutan nada, el bupropión actúa sobre dopamina y eso ayuda a que el paciente esté más motivado. Entonces, a veces un paciente que ya le estás dando uno de estos, pero como que todavía hace falta esto de aspecto de la motivación, entonces le podemos dar un poquito de bupropión y es una forma como de potenciar el medicamento. ¿Tienen alguna duda de los medicamentos? Hay medicamentos que son recetados para epilepsia, la tiene artritis reumatoide, y ese medicamento también es para epilepsia, no recuerdo cuál. Y es para artritis reumatoide para el dolor. Pues sí hay. Por ejemplo, está la pregabalina, que es un medicamento para la epilepsia y que se utiliza para síntomas de dolor. O los psiquiatras lo usamos para bajar la ansiedad, entonces sí puede ser. ¿Alguna otra duda? Bueno, mi duda se genera en que después, como todo, después de usar ciertas dosis del medicamento, sea que eso sí genera un cambio en el organismo y puede generar dependencia, ¿no? Sí habría que recetar en cierto nivel, porque eso bueno, es lo que a mí me preocuparía con el paciente. ¿Cuánto tiempo tiene que estar con el medicamento? Porque ¿Recuerden cuánto tiempo dijimos? De 6 meses a 2 años. Más o menos. pero no hay ningún riesgo de cambio biológico en el paciente porque cualquier medicamento genera dependencia, ¿no? Después de cierto tiempo. Pues no todos los medicamentos generan dependencia. La dependencia es que el paciente cada vez tiene que usar dosis más altas del medicamento porque ya no le hace, o que lo suspende y tiene un síndrome de supresión muy gacho o una mezcla de los dos, ¿no? Y además el paciente busca la sustancia, que sí pasa con otros medicamentos de psiquiatría, por ejemplo con el clonazepam, o el diazepam, o el alprazolam, todos que acaban con A. El tafil, alprazolam. Todos esos sí generan dependencia, porque es la viejita que va al IMSS, y en el IMSS el doctor no le pregunta nada y la viejita dice que no puede dormir, pues nada más le receta, tómese su clonazepam para que deje de molestarlo, ¿no? Y ya la viejita lleva 10 años con el clonazepam, obviamente ya no le hace un cuartito que tomaba al principio y ya toma 2 tabletas en la noche y la viejita sigue sin dormir. Esos pacientes sí generan como una dependencia a las benzodiazepinas, pero se supone que los antidepresivos no generan dependencia. Sí hay que empezarlos poco a poco y bajarlos poco a poco para que el paciente no se sienta mal, pero no genera como tal una adicción, de acuerdo a lo que está reportado. El medicamento se mantiene más o menos, dijimos, 8 meses a 1 año, si es el primer cuadro depresivo, y si ya lleva 2, pues mínimo 2 años, y si ya lleva más, mejor toda la vida. O gente de la tercera edad que empieza con depresión, ya en esas edades, su primer cuadro depresivo, se sugiere mejor mantener el tratamiento para que no se vaya a descompensar. Se supone que el medicamento hace los cambios que tiene que hacer a nivel cerebral, y una vez que bajas el medicamento, pues ya los cambios son permanentes, o sea, es como una forma de alguna forma de, podríamos decirlo, curar al paciente, ¿no? Pero ya vimos que es como mucho más complejo de eso, puede tener una recaída.
Bueno, es una duda. Yo conozco una persona que durante 8 años ha estado deprimida y va al psiquiatra, pero a partir de que empezó a tomar medicamentos psiquiátricos sufrió una subida de peso increíble y de hecho se deprimió más porque después subió de peso y de hecho la tuvieron que apenas internar, pero sí, y ella culpa los medicamentos psiquiátricos, ¿no? Entonces más o menos estuve viendo y creo que no sé qué medicamentos son los que tomaba, pero creo que sí generaba este aumento en el peso directamente. No sé si... Realmente los antidepresivos que les anoté, no, si acaso puede ser la paroxetina, que sí suba un poco de peso. De hecho, la paroxetina ya casi no la utilizamos porque es de los más viejitos y tiene muchos efectos adversos. Entonces tratamos de no usarla. Esa sí puede aumentar un poco de peso. O habíamos dicho la mirtazapina, pero todos los demás en general no mucho. Pero hay otros medicamentos de psiquiatría que sí, cañón. Por ejemplo, el valproato, que es un antiepiléptico que había comentado, sube muchísimo de peso. Los antipsicóticos, la olanzapina, cañón. La quetiapina, cañón. Pero realmente ya usar antipsicóticos para alguien deprimido sería como una depresión o bipolar, o del espectro bipolar, o un paciente súper crónico que ya no responda a ninguna de estas combinaciones, pues ya le metes un antipsicótico. Pero pues sí podría ser. Con eso sí, ganan un buen de peso. El medicamento no hace que engordes, pero hace que te dé hambre. Entonces ya de por sí el paciente está deprimido, acostado en la cama todo el día y con un buen de hambre, pues sí es como para que engorde. Entonces sí, como que tratar de preferir. Lo ideal es, si el paciente no lo necesita, no usar antipsicóticos, ¿no? Habrá que ver qué tiene ella, a lo mejor está deprimida y tiene un trastorno de personalidad o es bipolar o quién sabe, y a lo mejor sí tiene ahí como medio más rumbo. Pero en general esto se supone que solo paroxetina y mirtazapina sí puede haber ganancia ponderal. Con los demás realmente no. Incluso me ha tocado, por ejemplo, la fluoxetina se utiliza para regular el ciclo del apetito, entonces incluso puede bajar el apetito. Utilizan combinaciones para trastorno por atracón de fluoxetina y topiramato y los pacientes pierden peso, ¿no? O me ha tocado también pacientes con sertralina que igual se les quita un poco el hambre y empiezan a bajar de peso, y a veces hay incluso que cambiarlo porque el paciente está bajando mucho de peso, que no es lo habitual, pero sí puede llegar a cambiar. ¿Alguna otra duda de los medicamentos, chicos? Porque siempre les van a preguntar a los pacientes de los medicamentos. Sí. La paroxetina como que no me más. Hay algo que se llama también algo de litio, que no sé si lo dan también. Ese está para trastorno bipolar, es un estabilizador del estado de ánimo. Ese también puede provocar un poco de ganancia de peso, un poco, mucho menos que otros estabilizadores del estado de ánimo. Pero para depresión no lo usamos, es más bien para trastorno bipolar. Y bueno, aquí está lo de lo que les había comentado, de las fases del tratamiento. Dijimos que el paciente tarda, el medicamento tarda en hacer efecto. ¿Recuerden cuánto tiempo dijimos? Un mes. Entonces sería el periodo agudo de más o menos 6 semanas, ¿no? Aproximadamente. Después el paciente ya empieza a mejorar, que sería el periodo de continuación, que dijimos que mantenemos el tratamiento, ¿cuánto tiempo? 6, 8 meses a un año. Las guías viejitas decían 6 meses, las nuevas guías 8 meses a un año, aprox, ¿no? Y se supone que a partir de ahí, si el paciente ya lleva ese año de estabilidad, un año estable, si es su primer cuadro, suspendemos el tratamiento. Si ya ha tenido otros cuadros, se puede mantener por más tiempo, ¿no? Si en este periodo empiezan a aumentar los síntomas, se llama recaída, y si es en este periodo, se llama recurrencia. Y más o menos este es como el tiempo. Bueno, no sé si ustedes usan estas como líneas, que a veces ayuda como para ubicar un poquito al paciente, ¿no? Que la línea punteada es sentirse deprimido. Por debajo de la línea punteada es depresión. Y hasta arriba es cuando uno está bien. Ahí es que no tengo cómo dibujárselos, pero sobre todo en pacientes bipolares ayuda como tener como el cuadro, ¿no? Entonces, si está por donde está el amarillito hasta arriba, eso es estar sin depresión. Por debajo es estar deprimido. Y acá, entre no depresión y la depresión, tenemos los síntomas depresivos como por debajo por ejemplo, como una distimia, ¿no? Decíamos, ¿no? O sea, a veces yo le pregunto al paciente, ¿ahorita se siente sin depresión o se siente deprimido o con algunos síntomas? Y vas haciendo como su grafiquita de vida, por ejemplo, en la historia de vida para alguien bipolar te conviene, ¿no? Si está en manía o está en eutimia, que es estar normal,
o está deprimido, o está en una hipotimia, y les dibujo caritas. Pero bueno, más o menos. Es que luego les cuesta mucho trabajo como ubicarse en dónde están. Y esto es por lo mismo que habíamos platicado, ¿no? Las fases del tratamiento, pero graficado en una pirámide. Si está en remisión o si está teniendo una recurrencia. Y bueno, de otros tratamientos, ¿han escuchado de otros tratamientos para depresión? Nada, absolutamente nada. Ahorita está súper de moda lo de la estimulación magnética transcraneal, que es que el paciente, es el de hasta allá arriba, le ponen como un magneto y ese magneto libera ondas y esas ondas estimulan algunas partes del cerebro que pueden mejorar la depresión. Ahorita se está usando cañón y hay muchos como cambios en los magnetos, pero yo la verdad lo que he visto es que no funciona muy bien y vale carísimo, vale como 100,000 pesos, 100,000 pesos. Está súper caro, yo creo que no es una muy buena opción. A lo mejor para un paciente con una depresión leve podría funcionarle, pero pues mejor le damos psicoterapia, ¿no? Pero se supone que hay estudios nuevos que muestran que sí funciona, pero la verdad yo no he visto que funcione. Justo ahorita tengo un paciente con ansiedad que lo convencieron de hacerse ese tratamiento y pues ya otra vez le voy a iniciar antidepresivo porque no le funciona, ¿no? También está la fototerapia, habíamos dicho para depresiones estacionales, que aquí casi no, o sea, sería como muy raro, pero bueno, podría pasar. Y está la terapia electroconvulsiva, que se utiliza para pacientes que ya no respondieron a varios ciclos de antidepresivo, ya los potenciaron y de plano no, o un paciente que nos urja que mejore rápido, por ejemplo un paciente con síntomas psicóticos, un paciente con catatonia, o un paciente que ya no come, o sea alguien que nos urja que esté bien, le podemos dar terapia electroconvulsiva. La terapia electroconvulsiva no es como en la tele de Atrapados sin salida, el paciente está anestesiado, básicamente te anestesian, te dan una pequeña estimulación como localizada y el paciente sale bien, ¿no? El principal efecto adverso de la terapia electroconvulsiva son fallas a la memoria de corto plazo, o sea no se acuerda a lo mejor que desayunó ese día y un poco a lo mejor de dolor muscular, pero la realidad es que les va muy bien, funciona muy rápido. Yo creo que es por ejemplo como imaginarte que te van a hacer una endodoncia, o sea yo creo que una endodoncia sin anestesia sí es como un procedimiento como de siglo XV, mejor que no me la hagan, está horrible, ¿no? Igual el TEC yo creo que sin anestesia está espantoso, pero pues está ahí el anestesiólogo, te duerme por completo y despiertas y ya te hicieron tu TEC. A lo mejor amaneces un poco confundido, pero al poco rato está normal y funciona súper bien, súper rápido y es de esas terapias que tienen muy poquitos efectos adversos, ¿no? Por ejemplo, la directora del Instituto Nacional de Psiquiatría, la jefa de hospitalización, ella decía, si yo me enfermo de algo, me pongo psicótica o algo, que me den TEC. Entonces, si ella lo ha visto y todo y sabe que es algo seguro y les va bien, quiere decir que es un buen tratamiento. El problema igual es un poco el costo, ¿no? Depende en dónde te lo hagan. Por ejemplo, en el instituto me parece que estaba como, si eras nivel 1, como en 400 pesos la sesión de TEC, está muy bien, ¿no? Pero creo que en el español vale como 10,000 pesos una sesión y son mínimo 10 sesiones. Entonces está un poco complicado. Pero es un buen tratamiento, ¿no? Para que no les digan o no les cuente que es horrible y las películas de terror, no, mejor es ¿Dudas, chicos? Entonces creo que esta es la última. Y bueno, recordarles que estoy en la CUSI, en el consultorio 7, por si necesitan mandarme algún alumno deprimido o por algún trastorno psiquiátrico importante. Mándenmelo y trabajamos en conjunto. Cuando estaban hablando sobre el diagnóstico clínico, dijo que mandaba hacer pruebas de laboratorio para descartar otras patologías. ¿Cómo qué tipo de pruebas de laboratorio? Pues yo le pido una biometría hemática, o sea, para ver que no tenga, decíamos que a veces los pacientes con depresión empiezan a dejar de comer, descartar que no tenga algún tipo de anemia, ¿no? Pedirle la biometría hemática, una química sanguínea, como un perfil general, una química de 27 elementos, o sea, para ver que su glucosa esté bien, que sus pruebas de función hepática estén bien, que esté bien, básicamente
en general, ¿no? Que no esté, les digo, comprometido con alguna forma. Y les pido también siempre el tiroideo simple, para ver que no tenga algún problema en tiroides. Tiroideo. Y sobre causa ansiedad, ¿no? ¿La que perdón? Baja de azúcar. La baja de azúcar puede generar crisis de ansiedad. Hipoglucemia. Entonces habría que checar, ¿no? El paciente, piensas tú que tiene crisis de angustia y está teniendo episodios de hipoglucemia, ¿no? Y se lo ponen un chorro de riesgo. Entonces sí, tratar como de hacerle un perfil general para ver que el paciente esté básicamente estable de todo, ¿no? Que no se haya descompensado todavía. Y ya si ven algo raro, pues a lo mejor sí, mandarlo con algún especialista específico para que le dé como algún tratamiento específico. ¿En qué horario? Estoy por las mañanas y los martes por las tardes. Estoy de 8 a 2. Bueno, yo tuve una amiga que le diagnosticó, bueno, tuvo una depresión muy fuerte, ¿no? Y le dieron medicamento, pero salía a la calle y parecía zombie. Es que realmente depende como de qué tenga el paciente y qué le dieron, ¿no? Porque sí, a veces, yo creo que depende un poco del psiquiatra. Sí dan como dosis como o muy altas o muy abruptas o muy potenciado. Decíamos que a lo mejor incluso uso de antipsicóticos o igual y clonazepam o benzodiazepinas, y sí puede generar que estés como medio zombie. Pero la verdad es que ¿han tenido alguna vez algún paciente que tome medicamentos? La verdad es que hacen su vida normal. Salen lo más frecuente, ¿no? Se toma su fluoxetina o su sertralina todas las mañanas sin problema y va a trabajar y hace su vida normal. Ya les digo, si es un paciente más complicado, igual y muchos cuadros recurrentes, que está psicótico, pues entonces sí ya le meten como más cosas y sí ya se va poniendo como con más efectos adversos, ¿no? Yo soy de la idea que entre menos medicamentos, mejor. O sea, lo ideal es un solo medicamento y a la menor dosis posible. Digo, a la menor dosis, pero efectiva, ¿no? Porque tampoco le vas a dejar con un cuartito, pues no le va a hacer nada. Pero sí depende como de cada paciente. Ya si le metes antipsicótico y anticonvulsivante y benzodiazepina y todo, pues sí empieza a generar como más confusión o más disfunciones del paciente. Pero no es lo habitual, al menos con un cuadro depresivo normal, pues no sería lo habitual, pero sí puede pasar. Sí, dejó de funcionar. Prácticamente ya no salí de casa. O sea, salió peor. Me salí. No, pues mándame. Mándame la vamos. ¿Alguna otra duda, chicos? Para sacar la cita con usted, doctor, Sí. ¿cómo es? Pasan conmigo al consultorio, me tocan y ya yo les doy una cita, porque sí es por cita. Es súper importante, yo les sugeriría como pues sí tratar de trabajar en equipo, ¿no? Sí. Porque hay como otras como corrientes de psicología que son como 100% antipsiquiatras, lleva a ser pésimo y se pone peor y peor el paciente, ¿no? Y lo ideal es trabajar en beneficio del paciente, que el paciente esté lo más estable posible. Entonces si podemos trabajar en equipo mucho mejor, como psicoeducarlo de que tiene que ir a sus consultas, tiene que tomar el medicamento, tiene que ir a la terapia, a lo mejor un poquito de qué es la depresión, lo que decíamos, trabajar sobre pensamientos negativos, y la verdad es que les va mucho mejor a los pacientes cuando trabajamos en equipo. A ti si nos boicoteamos, como digo, no, ya no vaya, no, ella tampoco. ¿Se llama Andrea? Sí. Eso sería todo. Lo que necesitamos. Gracias. Gracias.